Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy nos adentramos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del entretenimiento, especialmente en el ámbito de las series turcas, y es que, como bien indica el título que nos trae hoy aquí, vamos a desgranar el supuesto escándalo de Hande y Kerem, un triángulo amoroso que al parecer está sacudiendo los cimientos de lo que creíamos saber. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los rumores, las especulaciones y lo que realmente podría estar pasando detrás de cámaras. Y antes de que nos lancemos de lleno a esta intrigante historia, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Con solo un clic, se unirán a nuestra comunidad y no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos sobre las noticias más candentes del mundo del espectáculo. Así que dale a ese botón rojo. Ahora sí, vamos al grano. El nombre de Hande Erçel y Kerem Bürsin es sinónimo de éxito, de esa química innegable que traspasa la pantalla y que conquistó a millones de fans en todo el mundo con Sen Kalkam, o Love is in the Air, como la conocimos en muchos países. Su relación en pantalla era tan convincente, tan apasionada, que la línea entre la ficción y la realidad se difuminó para muchos. Y durante un tiempo los rumores sobre una relación real entre ellos parecían confirmados, alimentados por fotografías, apariciones públicas juntos y esa complicidad que gritaba a los cuatro vientos un romance. Los fans estaban eufóricos, celebrando lo que consideraban una pareja perfecta, un cuento de hadas moderno. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen, y los vientos del destino a menudo soplan en direcciones inesperadas. El supuesto escándalo que ha surgido recientemente gira en torno a la idea de un triángulo amoroso, y aquí es donde la cosa se pone realmente jugosa. Se rumorea, y es importante recalcar que son rumores, que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin habría llegado a su fin. Y no solo eso, sino que la chispa de esta ruptura, o al menos su complicación, estaría en la figura de otra persona. La incógnita, por supuesto, es quién es ese tercer vértice de este supuesto triángulo amoroso. Las especulaciones han apuntado en diversas direcciones, generando un revuelo considerable en las redes sociales y en los medios de comunicación especializados en el corazón. Una de las teorías más comentadas, y quizás la que ha cobrado más fuerza, involucra a una figura pública muy conocida, alguien que de alguna manera está conectada con el entorno de Kerem Bürsin. Sin embargo, hasta ahora, no hay confirmación oficial de nada. Los portavoces de los actores han sido prudentes, y ante la ausencia de declaraciones directas, los rumores se han alimentado de indicios, de interpretaciones de sus publicaciones en redes sociales, e incluso de comentarios que a veces son sacados de contexto. Pero, ¿cómo se ha gestado esta tormenta mediática? Todo parece haber comenzado con sutiles cambios en el comportamiento público de Hande y Kerem. La frecuencia de sus interacciones en redes sociales, los me gusta y comentarios que antes eran habituales, empezaron a disminuir. Pequeños gestos que para los fans más observadores y para los medios, son como señales de alarma. Luego surgieron las primeras informaciones, filtraciones anónimas, a menudo a través de blogs o cuentas de redes sociales que se especializan en chismes de celebridades. Estas filtraciones hablaban de distanciamiento, de problemas y, eventualmente, de la aparición de un tercero. Es fascinante observar cómo el mundo de las celebridades opera bajo un microscopio constante. Cada gesto, cada ausencia, cada publicación es analizada y diseccionada. Y en el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, su popularidad era tan inmensa que cualquier indicio de cambio en su supuesta relación se convertía en noticia de primera plana. Los fanáticos, que habían invertido tanto emocionalmente en su pareja, se dividieron entre aquellos que buscaban respuestas desesperadamente y aquellos que intentaban proteger a sus ídolos de la vorágine de los rumores. La dinámica de un triángulo amoroso, real o imaginario, es un arquetipo que siempre ha fascinado a la humanidad. Implica drama, tensión, emociones complejas y a menudo un desenlace incierto. Y en el contexto de la fama, estos elementos se magnifican, convirtiéndose en un espectáculo para millones. Si bien es fácil dejarse llevar por la especulación, también es importante recordar que detrás de las figuras públicas hay personas con sus propias vidas privadas, sus propias luchas y sus propias decisiones. Hemos visto cómo Hande Erçel ha continuado con su exitosa carrera, enfocada en nuevos proyectos, y también hemos visto a Kerem Bürsin haciendo lo propio, manteniendo una presencia activa en el ámbito público. Sin embargo, la sombra de este supuesto triángulo amoroso ha permanecido,
teñida por la expectativa de que en algún momento se revele la verdad completa. Una de las razones por las que este tema ha generado tanto interés es la conexión intrínseca entre su trabajo y su vida personal. La serie Senkalkapm no fue solo un éxito de audiencia, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural. La química entre Hande y Kerem era tan palpable que los espectadores deseaban fervientemente que esa magia continuara fuera de la pantalla. Por lo tanto, cualquier indicio de que esa magia se hubiera roto, o que hubiera sido influenciada por terceros, era inevitablemente motivo de gran revuelo. Además, el auge de las redes sociales ha democratizado la difusión de información, para bien y para mal. Lo que antes se quedaba en los pasillos de los estudios de televisión o en los círculos íntimos, ahora puede volverse viral en cuestión de horas. Esto significa que los rumores, una vez que toman vuelo, son difíciles de detener. Y los detectives digitales, los fans que analizan cada detalle, juegan un papel crucial en la propagación y a veces en la desmitificación de estas historias. La pregunta que muchos se hacen es, ¿qué hay de verdad en todo esto? La respuesta, como suele suceder, podría ser compleja. Es posible que la relación entre Hande y Kerem haya enfrentado dificultades, como cualquier pareja. Es posible que haya habido un distanciamiento, o incluso una ruptura. Y es posible también que la intervención de una tercera persona, ya sea como un nuevo interés amoroso o simplemente como una figura que ha causado tensión, sea un factor. Pero la magnitud y la naturaleza exacta de este escándalo siguen siendo un área gris envuelta en especulaciones. Es importante recordar que la información que circula en los medios, especialmente en el ámbito del entretenimiento, a menudo proviene de fuentes no verificadas. Las filtraciones, los testigos anónimos y las interpretaciones personales pueden dar forma a una narrativa que no siempre se corresponde con la realidad. Por lo tanto, debemos ser cautelosos al aceptar todo lo que leemos o escuchamos como hechos consumados. Sin embargo, la persistencia de estos rumores sugiere que hay algo que está generando esta conversación. La falta de declaraciones contundentes por parte de Hande y Kerem, o de sus representantes, solo alimenta la especulación. Y en un mundo donde la imagen pública lo es todo, la forma en que se gestionan estas crisis de reputación es tan importante como los hechos mismos. Este caso nos lleva a reflexionar sobre la presión a la que están sometidas las figuras públicas. La constante atención mediática, la expectativa de que sus vidas privadas sean un libro abierto, puede ser abrumadora. Y en el caso de parejas que han capturado la imaginación del público como Hande y Kerem, esa presión se multiplica. Finalmente, y volviendo a la esencia de nuestro vídeo de hoy, el supuesto escándalo de Hande y Kerem, el triángulo amoroso que sacude el mundo, sigue siendo un tema de gran interés para los fanáticos y para los observadores del mundo del espectáculo. Lo que comenzó como una historia de amor en pantalla, se ha convertido en un drama de la vida real, o al menos en un drama construido a través de rumores y especulaciones. La verdad completa puede que nunca se conozca en su totalidad, pero lo que sí es cierto es que esta historia ha capturado la atención de millones y ha demostrado, una vez más, el poder de las redes sociales y la insaciable curiosidad del público por las vidas de sus celebridades favoritas. Así que, para resumir lo que hemos explorado hoy, hemos profundizado en los rumores del supuesto triángulo amoroso que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando cómo surgieron las especulaciones, la dinámica de la fama y la presión mediática, y la falta de confirmación oficial que alimenta la intriga. Hemos visto cómo su química en Senkalkapm creó expectativas y cómo los pequeños indicios en sus vidas públicas se han convertido en grandes noticias. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer compartir esta intrigante historia con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este supuesto escándalo? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores del triángulo amoroso? Déjenme sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de lo que está pasando en el mundo del entretenimiento. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!